¿En qué consiste? Básicamente el río hay que verlo en primer lugar desde imágenes satelitales. Es todo el tema de sensoramiento remoto para ver cómo los ríos tienen la dinámica temporal. Digamos, obviamente las imágenes satelitales vienen de los años 70, así es que eso es lo más antiguo que podemos regresar, ¿no? Entonces, de los 70 hacia ahora, nosotros tenemos evidencia de cómo es la dinámica de los ríos Ucayali, Guallaga, Marañón y Amazonas, los principales ríos del Perú. Después nosotros vamos al río y una vez que entendemos la dinámica desde el espacio, vamos al río y medimos cuánto de caudal de agua y también cuánta cantidad de sedimentos se están transportando en los ríos. Para ello contamos con instrumentos acústicos que montamos en embarcaciones, vamos con los asistentes de investigación y estamos por muchos días en el río, dentro del río, midiendo estos parámetros. Y con eso nos ayuda a entender cómo el flujo de agua, cómo el agua se mueve en el río, cómo los sedimentos también son transportados por el agua y dónde son las zonas de erosión y deposición que a lo largo es la migración del río, ¿no? Entonces, esos son dos áreas muy importantes de las cuales estamos desarrollando. Después, con esa data que nosotros recopilamos por la línea de base, quiere decir cómo se mueven los ríos, la idea es desarrollar modelos matemáticos para predecir. Que nosotros podemos entender con imágenes satelitales de los 70 hasta ahora, con mediciones que son actuales. Las mediciones nos vamos y ese día o esos días son lo que encontramos en el río. Pero la idea es conocer de acá 10, 20, 50 años o 100 años cómo el río se va a mover naturalmente. Para eso se necesitan modelos matemáticos que también estamos desarrollando acá y la idea sería predecir la dinámica de los ríos sin infraestructura. Luego, cuando viene el humano y va a construir infraestructura, hidrovías, presas, carreteras, va a haber una modificación. Entonces la pregunta es, oye, ¿cuáles son los escenarios donde con infraestructura podrían causar el menor impacto? Para eso estamos desarrollando los modelos, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de tener una metodología? Muy buena pregunta. Yo puedo tener una metodología, la Marina de Guerra puede tener otra metodología, CENAMI puede tener otra metodología. Aquí hay instituciones de gobierno que son las que rigen la normativa. En el término de hidrología es CENAMI, en los términos de hidrografía es la Marina de Guerra, pero lo que hemos encontrado es que a veces la visión de monitorear el río debe darse a un nivel mucho más arriba, porque no solamente es agua, no solamente es transporte, no solamente es producción, es entendimiento de toda la cuenca amazónica, porque el río es el responsable de que haya bastante biodiversidad en el bosque. Entonces también es importante para las áreas protegidas, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer desde la universidad, desde el CITA, es desarrollar una metodología de la parte física del río. Cómo el río interactúa con su bosque inundable, cómo el río le da vida a ese bosque inundable con las inundaciones anuales, cómo el río migra en ese bosque y la idea es que esa metodología sea, digamos, escrita en colaboración con CENAMI, con la Marina de Guerra, con CONIDA. Acabamos de firmar un convenio por ese tema de imágenes satelitales, por ejemplo. El análisis de sensoramiento remoto se debería hacer con CONIDA. Entonces ahí las propias instituciones ya tienen su metodología, su normativa actualizada. Entonces la idea es estandarizar para que luego el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Producción, también las consultoras, porque las consultoras, no se olviden que son los que hacen los proyectos de diseño de esta infraestructura. También ellos necesitan capacitarse en estas metodologías. Y no solamente hasta ahí, sino ya los futuros ingenieros, los estudiantes, también el colegio de ingenieros. Entonces creo que incluso la población misma ya sabiendo cómo es el estándar metodológico o los instrumentos que se utilizan para medir agua, sedimentos, transporte de sedimentos, creo que la idea es estandarizarlos y que todos lo usemos, ¿no? Dentro del estudio de impacto ambiental, la parte física, hay varias subpartes, ¿ya? En lo que concierne a sedimentos no tenemos una metodología. Y el proyecto de hidrovías, uno de los temas principales es el dragado. ¿Qué quiere decir? La remoción de sedimentos del fondo del río,
para incrementar la profundidad del río y así navegar. Entonces, si no contamos con una metodología y durante el estudio de impacto ambiental, la parte física, no se han hecho mediciones detalladas para entender, es muy poco lo que podemos decir en términos de impacto. Y el estudio de impacto ambiental quiere decir impactos. O sea, uno va de alguna forma a describir cuáles serían los potenciales impactos. Pero cuando no medimos, cuando no entendemos que la principal variable son los sedimentos, creo que ahí vamos a tener graves problemas. Ahora, eso, digamos, no es solamente culpa de la concesionaria ahora. Esto ya viene por décadas y décadas, que el Perú no le ha puesto mucha atención a los sedimentos, a la morfología y a la línea de base de los ríos. Si nosotros fuésemos críticos, diríamos que nuestro conocimiento de los ríos amazónicos en la parte física, dinámica de los ríos, es muy pobre. Es muy pobre, limitada, y todos los términos de referencia, los TDR que han salido, por ejemplo, para estudios de navegabilidad en muchos ríos, dados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, son tan generales que algunas veces se ven como adaptaciones de otros TDRs que no necesariamente son de ríos. Entonces el problema no es solamente el estudio de impacto ambiental, parte física, sino son los términos de referencia con los cuales se ha llamado a concurso, o digamos esta concesión, con los cuales se basa este estudio. Entonces creo que el tema es más grave aún de raíz, que nuestro entendimiento muy limitado de los ríos hacen que no tengamos reglas claras, hacen que no tengamos normativas, hacen que no tengamos esa cultura de ver al río desde los sedimentos, la geomorfología, que es básicamente la dinámica del río. Y esto ha pasado en muchos puertos en la Amazonía. Puerto Pucallpa es uno de ellos, que después de construido 3 años más tarde el río se fue, migró a otro lugar y nos dejó con la estructura de concreto. Entonces creo que esa visión del ingeniero es un cambio cultural que necesitamos, del ingeniero, de las autoridades, y a veces muy ciertamente hasta las comunidades saben más que uno, ¿no? Es sumamente importante, es relevante. Lo primero que voy a afectar es dragar el fondo del río. Tendría que medir cuántos sedimentos transporta el río en el fondo o qué tipo de sedimentos tengo. Y esa parte es lo que menos se ha hecho en este estudio de impacto ambiental. Espero que en el estudio de ingeniería detallado del EDI ya haya ese tipo de mediciones. Pero ojo, que el sedimento no es como el agua. El agua, tenemos estaciones lineométricas o estaciones a nivel del agua por Senami, la Marina de Guerra, por ya algunas décadas, ¿correcto? En diferentes puntos de los ríos en el país, en los ríos amazónicos, que nos dicen que hay épocas de estiaje y avenidas, caudal bajo, caudal alto, pero en sedimentos nunca hemos medido, y los sedimentos tienen también un sedimentograma, caudal bajo, caudal alto, pero es mucho más complejo que el agua, no es lo mismo que el agua. Entonces creo que ahí el tema es un poco más grave, porque con una medición de un año no es posible entender este sedimentograma. Esto se debió hacer por varios años y tratar de entenderlo, y de ahí recién decir, oye, ¿cuáles son las épocas donde el río realmente va a necesitar dragar? Más o menos, ¿cuántos años se debió haber hecho? O sea, cuanto más grande, mejor, pues. Las imágenes digitales de los 70 ya nos muestran a los ríos alguna dinámica. Hay corte de meandros que se dan. Pero hay ríos que, por ejemplo, del 70 damos como 50 años ya de información, correcto. Pero hay ríos que en esos 50 años no se ve mucho. Necesitan 100, 200 años. Obviamente, no vamos a tener ese tipo de información actual, pero en sedimentos es mucho más complejo, y yo diría, o sea, más de 2 años seguro, porque al menos capturas 2 años consecutivos de información en época baja, alta, y las transiciones de baja a alta y de alta a baja, ¿no? Claro. 4 puntos mínimos de muestreo. Siempre hay bastante derrame de petróleo, y se estima, ¿qué pasa? Que el petróleo se adhiere a los sedimentos. El petróleo tiene menor densidad, pero cuando se adhiere a los sedimentos es más denso, se va hacia el fondo del río,
se deposita y obviamente está de alguna forma almacenado. Y cuando hay remoción del sedimento, esto podría resuspenderse y ahí va la pregunta. Nosotros por el momento, este año no estamos viendo el tema de, digamos, hidrocarburos, no estamos viendo la remoción de sedimentos contaminados. Nuestro proyecto es más de la parte física, pero sí el próximo año, en la campaña del próximo año, vamos a incluir algunos puntos de medición, sobre todo dónde se podrían tener derrame de petróleo, donde podríamos medir este tema. Ahora, de parte de la concesionaria sí debería ser necesario, no solamente medir los sedimentos superficiales, sino también alguna profundidad. Entiendo de que eso es un estándar, sacar muestra de sedimento, ver la calidad del sedimento y de acuerdo a eso proceder a dragar o no. Pero sí es necesario hacerlo. Nosotros, por nuestra parte en UTEC, no lo estamos haciendo actualmente. Cuanta más data tenemos, o sea, cuanto más entendimiento desde satélite tenemos, cuanto más entendimiento en el campo tenemos, medimos las variables que hacen que desde satélite se vea que migra el río, cuando entendamos eso, vamos a poder desarrollar modelos matemáticos que van a predecir, ya podemos predecir en 5 años cómo va a ser el río Amazonas, por dónde va a estar el Ucayali, y en 5 años vemos la imagen satelital, la colapsamos, y creo que a medida que nosotros midamos más, vamos a hacer un mejor trabajo de verificación. Y es ahí donde es importante el modelo matemático, porque si yo ya puedo predecir sin infraestructura, quiere decir sin dragado, para los 5 años, puedo correr otro escenario donde construyo digitalmente el canal de navegación o navegabilidad y voy a ver qué ha cambiado con y sin infraestructura. O sea, sí se puede hacer. Lo que debería presentar la concesionaria en los estudios de impacto ambiental es ese estudio geomorfológico, lo cual no lo están presentando. Ellos solamente están haciendo un modelamiento matemático de la parte de agua. Ya te mencioné, la parte de sedimento es mucho más compleja, necesitamos más datos, entonces ese tipo de análisis se debió hacer. El cambio climático puede suceder en una escala mucho más amplia, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, de deforestación, la sabanización de la Amazonía, donde van a cambiar patrones de vegetación, van a cambiar patrones de la escorrentía en la planicie. Cuando hay menos vegetación en el bosque, va a erosionar mucho más, ¿qué quiere decir? Más sedimentos al río, ¿ya? Entonces, esos son patrones a mucho más gran escala. Compararlas con el proyecto, por ejemplo, hidrovías que estamos viendo, creo que son escalas diferentes, ¿ya? Lo que para mí los procesos antropogénicos como construcción de infraestructura son los que podrían cambiar mucho más rápido el paisaje comparado con cambio climático. Le digo porque, madre de Dios, mucha minería ilegal, informal, por muchas décadas está cambiando el paisaje mucho más rápido que proceso natural, ¿no? Entonces, para mí lo que más preocupación me da son los procesos que el humano está desarrollando sin saber, localmente, sin saber los impactos. Todos los ríos de Estados Unidos, el principal, que es el Mississippi, ha sido canalizado. Ha sido canalizado para evitar inundaciones y para mejorar la navegabilidad. Entonces, cuando tú canalizas, ¿qué quiere decir? Le pones muros, el agua básicamente está contenida, hay bastante profundidad de agua y navegas, ¿no? Eso ha sido hecho con mucha metodología, con mucha ingeniería, pero ¿qué ha pasado? Que ahora se han dado cuenta que habían cometido un error. O sea, en muchas zonas están tratando de cambiar la perspectiva de decir, oye, hemos hecho una ingeniería de construcción y ahora tendríamos que hacer una ingeniería de renaturalización. ¿Qué quiere decir? Que el río debería moverse, el río debería inundar. ¿Por qué? Porque esos son nutrientes para el bosque, entonces, o para la planicie. Ahora no, ahora todo el río está contenido y lo que están haciendo es bombear agua del Mississippi hacia la planicie, porque se han dado cuenta que eso ha causado un impacto ambiental. En Paraguay
En Argentina también está, digamos, todo el río Paraguay, el río Paraná, el río Paraná, tienes la hidrovía. Pero otra vez, son ríos quizás muy diferentes al río Ucayali, al río Guayaga, al río Amazonas, al río Marañón. ¿Por qué? Porque acá tenemos alta biodiversidad. O sea, es como que el terreno es muy diferente en valor en biodiversidad. Lo que vamos a hacer acá en la Amazonía es mucho más complejo en dinámica de ríos y también en la riqueza de biodiversidad. Entonces, la preocupación debería ser aún más extrema, ¿entiendes? O sea, no deberíamos copiar digamos, las ideas que se tuvieron en esos proyectos. Lo que sí deberíamos hacer es que deberíamos desarrollar ese conocimiento acá, en Perú. Ya, pero ¿sabes si hubo una metodología ahí? Sí, o sea ellos tienen metodología. Estas mediciones, monitoreo de ríos sí lo hacen. En Mississippi tienes todo monitoreado. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, pero esa es la importancia, que hay un cuerpo de ingenieros. ¿Qué quiere decir? Que ellos son los encargados de monitorear el río. Obviamente, lo que estoy tratando de responder es que no solamente es la metodología, el aplicar, sino es la perspectiva más arriba, que sugiere que debamos ver, en este caso la Amazonía, como un tema de conservación. ¿Cuándo podemos hacer el menos daño? Porque si a un ingeniero le dices construir una carretera de punto A a B, lo va a hacer. No le va a interesar mucho el tema de conservación. Y eso me parece que es, o sea, la metodología viene más por la ingeniería, por lo técnico, pero no habría que perder la perspectiva de decir, oye, hay que ver un poquito más arriba. Lo que estamos haciendo en Perú, de acuerdo a la metodología física, creo que es relevante mundialmente, porque por primera vez estamos entendiendo el río desde estas visiones, desde los satélites, desde mediciones en campo, las mediciones que estamos haciendo en nuestros ríos, midiendo no solamente en la parte baja, estamos midiendo desde los 4.000 metros hacia los 100 metros, toda esa longitud, esa gradiente, la estamos midiendo en detalle. Esa información nunca se ha tenido en el Perú y en la cuenca amazónica, nunca. O sea, lo que estamos haciendo es ciencia pura desde Perú y nuestro objetivo es que esto se extrapole a Brasil, a Colombia y otros países, a Bolivia también, países de la cuenca amazónica. Y después, nuestra producción científica, nuestro impacto en la sociedad, pero no solamente estamos trabajando en la parte de ciencia, estamos trabajando con las comunidades, estamos trabajando en el tema educativo, con los colegios, con las universidades, con los docentes de universidades, también digamos, dando talleres a lo largo de nuestros viajes a comunidades. Creo que es importante que eso se extrapole, no solamente a la cuenca, sino mundialmente. Y un tema importante es que la data que estamos recopilando va a ser libre. Estamos pronto a lanzar un portal donde vamos a tener toda esta información y en dos lenguajes. El lenguaje científico, donde el par mío en Estados Unidos puede entender desde la metodología hasta las mediciones, y el otro es el de las comunidades, las autoridades, porque ahí el lenguaje tiene que ser traducido de una forma más simple para que puedan entender, y eso es lo más importante, porque si las autoridades no entienden, las comunidades no entienden, los actores no entienden, muy poco va a ser, o relevante va a ser lo que estamos haciendo acá en UTEC, ¿no?